A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. La voz de la diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Páez. Buenas tardes, querida audiencia global. Hoy, como todos los lunes, a esta hora, 12 del mediodía, hora Venezuela, desde hace 7 años, en este espacio pionero de la radiodifusión venezolana, La Voz de la Diáspora, conectando a la diáspora con su viejo mapa y a su viejo mapa con la diáspora, es decir, la nueva geografía de Venezuela. En la dirección de la estación pionera, también en la radiodifusión, la emisora que hoy se ve, está Jaime Nestares en la dirección general. En la gerencia de producción se encuentra Catherine Manzano. En la producción, Génesis Rodríguez. En los controles, Gregorio González. Y en la conducción, este servidor, Tomás Páez. Antes de presentar a nuestros dos invitados, distinguidos invitados, como lo van a poder comprobar, varias cositas. La primera, esa cosa horrible que acaba de ocurrir en México, donde 39 personas fallecieron, donde además de lamentar las muertes de unos cuantos venezolanos, guatemaltecos, que estaban allí, es la forma en que el propio presidente de ese país dio las declaraciones, las primeras declaraciones que causan indignación, ¿no? Casi que responsabilizó a los migrantes por lo ocurrido, cuando en realidad se encontraban en una institución en manos del Estado mexicano. Bueno, seguimos insistiendo en la necesidad de que se aclaren los hechos, aunque eso, por supuesto, no devuelve la vida a estos 39 migrantes que fallecieron, entre ellos 7 u 8 venezolanos, pero además los que quedaron heridos, que han perdido allí. Afortunadamente, Estados Unidos dio un paso positivo, dándole a quienes intentaron hacerlo y a sus familiares el derecho a permanencia, a estar, a transitar, a ser incluidos entre los migrantes en Estados Unidos. Otro dato es el de la Corte Penal Internacional, insistiendo en que hay suficientes argumentos, suficientes evidencias en los dos informes de la Comisión de expertos independientes que, bueno, señalan allí con nombre y apellido y además con los nombres y apellidos que por supuesto se reservan de quienes sufrieron violaciones, torturas, persecución de parte del régimen venezolano. Allí la respuesta del actual director de la Corte Penal Internacional ha sido contundente y bueno, refuerza la idea de que allí no se ha hecho muy poco y no se han atendido las recomendaciones sugeridas en los dos informes de esta comisión de expertos y en los otros elaborados por la propia Bachelet cuando ejercía esa función. La OIN acaba de realizar en Argentina un encuentro para pensar en el tema de las estrategias de gobernanza de las diásporas, porque no se trata solo de la diáspora venezolana, un evento con resultados muy interesantes, donde participaron expertos, gente que ha dirigido procesos como el colombiano. Y tenemos acá a nuestro invitado economista. No vamos a hablar de eso, pero sí de eso que acaba de salir como noticia en Venezuela, que es que los pranes de la política se están peleando entre sí. Le acaban el grupete aliado de la ISAMI con PDVSA, que entraron en las cárceles. La verdad que hay unas imágenes que yo no sé si son unos memes o son burlas, que entraron supuestamente con las manos esposadas, pero de pronto no se le veían esposas a la gente. No sé si es algo que inventaron, a esas imágenes que crean que uno de las noticias falsas que andan por ahí, pero dicen que son 3.000 millones de dólares. El economista después nos dirá si eso es la punta del iceberg, porque debe haber mucho más reales que eso
no, que están por allá afuera, se habla de 300, 500 mil millones de dólares, pero de eso nos tendrá oportunidad de hablarnos nuestro economista invitado de hoy. Y ambos, que además desarrollan una intensa labor de comunicación semanal en el programa de radio que dirige José Antonio Lares, creo que coordinan ambos, José Manuel. Después nos lo explican a todos para estar contentos con lo que nos van a decir. Eh, Hablan de varias cosas, pero José Manuel Serna, que es uno de nuestros invitados, ya le voy a decir el currículum brevemente. José Manuel está comprometido en editar un libro, en publicar un libro sobre el tema de la economía de la migración. Y tiene con qué, porque parece que ya hizo unos cuantos seminarios y ya tiene los materiales en la mano. Eh, Vamos a ver si tenemos pronto entre nuestras manos ese libro. Nuestros dos invitados son, y a quienes les agradecemos de verdad el tiempo que nos están dedicando, José Antonio Lares. José Antonio Lares es periodista y le digo el número de carnet 854 del CNP. Es ex jefe de dirección de Radio Caracas Televisión y Globovisión, ex director del Diario del Caribe y director de Radio Victoria. Y ojo con eso, ese es uno de nuestros invitados, José Antonio Lares. El otro es José Manuel Serna. José Manuel Serna es economista con PhD en economía, es doctor en economía, es consultor, empresario, emprendedor, pero además también es locutor. Y dice un amigo común que está aprendiendo a jugar muy bien dominó. Es profesor de la universidad, dirigente gremial, y eso es importante porque rescatar eso es clave. Pero queríamos arrancar con José Antonio, antes de darle la palabra a José Manuel, porque está pensando José Manuel todo lo que tiene que decir sobre el tema de PDVSA y los reales robados y qué significa eso como buen economista. Entonces, díganos allí, por favor, cómo hacemos con la diáspora, la información, la comunicación, José Antonio. Bueno, gracias, Tomás. De verdad, para quien es un placer, es para nosotros estar contigo en un programa de tanto prestigio y una señal como la de RCR, a la que de alguna manera estuve vinculado cuando tuve funciones en Radio Caracas Televisión, que pertenecía pues al mismo grupo. Pero mientras José Manuel cuadra los guarismos que tú le estás pidiendo, yo quiero decirte que en lo comunicacional y con respecto a la diáspora, mis dos medios y mis dos plataformas en las redes surgen pues como iniciativa muy personal, porque siempre he sido crítico, creo en el periodismo combativo, creo en el periodismo de investigación, creo en la necesidad de que tengamos mejor ciudadanía y mejor gobernanza, e intentamos hacer unas plataformas que conjuguen de alguna manera esos dos valores, ciudadanía y gobernanza, fundamentados en la ética. Una ética profesional que yo aprendí con la profesora Gloria Cuenca en la Universidad Central de Venezuela, una eminente profesional, hija del fundador de la escuela, Humberto Cuenca, y que de luego lo llevo a cuestas todo el tiempo, ese estandarte, ¿no? Entonces, a mí me correspondió ser migrante de ocasión, porque en realidad yo salía y venía porque tengo dos hijos fuera y yo estaba solo en Venezuela, pero con la pandemia me tuve que quedar. Y yo dije, bueno, yo no puedo hacer un chinchorro aquí en cuanto a la comunicación, yo tengo que estar activo, yo tengo que dar mis aportes. Yo soy demócrata, soy libertario, crecí en democracia, mis hijos empezaron a crecer en democracia y ellos sí perdieron ese sendero, porque el país se transformó en lo que es hoy, un país pues donde el totalitarismo se ha impuesto de una manera grosera. Y mira, las dos plataformas surgen justamente a motu propio, pero luego yo me vinculo con Ben América y con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, que son dos instituciones también muy sólidas en cuanto a la búsqueda de los principios libertarios, ¿no? Y supe que Ben América está conformada por una cantidad de equipos de trabajo en distintas disciplinas, en economía, donde está justamente presidiendo José Manuel, un gran amigo, que después te explicará después lo que pretendemos hacer, en petróleo, en finanzas, en academia, y en todo lo que quepa pues como grupo de trabajo, conscientes de que estando afuera no debemos dejar el país a la deriva y debemos, aunque sea, aportar iniciativas o conformar programas que en un momento dado
se puedan poner en práctica para el rescate que ha de venir. Y es Ok, algo que José Antonio, pero acabas de decir algo y yo creo que vamos a darle pie a José Manuel, porque estás claro, hablando del el esfuerzo que se está haciendo en Benamérica en el tema de economía y emprendimiento, que ya tiene un proyecto que nos gustaría escuchar a José Manuel todas las preguntas que le acabamos de hacer, a ver cómo nos las responde. Sí, bueno, yo después que me des la grabación voy a revisar las preguntas que me queden pendientes. Creo que primero que todo te agradezco la invitación y te agradezco mucho el cariño con que nos tratas, que forma parte de esta, de esta colectividad joven aún. Mi carnet de economista es 1234, creo. Entonces te imaginarás, no, José Antonio y yo casi que podemos hacer un grupo menudo. Eh, este, bueno, mira, para hacerlo eh, lo que hace la parte, pero déjame terminar, José Antonio, rapidito. Este, nosotros tenemos un programa con Radio Victoria que forma parte de un acuerdo entre América y Radio Victoria y que tiene una propensión a ser digamos, un sistema de información comunicacional por radio y televisión que abarque en principio el continente americano, pero que se extienda. Yo no soy muy experto en comunicaciones, y hoy en día creo que las comunicaciones son más por la vía de las redes, y no me pregunto todavía, mientras estoy escuchando a ustedes todo lo que hacen y estoy pensando en lo que tienes hecho tú en 7 años, la conexión que debe haber entre la radio y las redes más dinámicas como las que funcionan a través de Internet en estos nuevos aplicaciones, Instagram, WhatsApp, etcétera. Nuestro programa con José Antonio es un programa semanal de media hora que le hace, digamos, que complementa un foro semanal que tenemos el día anterior y que está dedicado a hacerle seguimiento muy, vamos a decir, muy atento a la economía venezolana, con una visión nueva de la economía que coincide con la que tú has desarrollado, Tomás, a lo largo de toda esta experiencia, que nosotros ya no la enfocamos como Venezuela geográficamente en el norte de Sudamérica, sino como Venezuela en el mundo. Es decir, con el mapa de Venezuela actual, que es un mapa que incluye 8 millones de personas en el mundo. Y en este programa con José Antonio, hacemos pues un complemento que nos permite ir hacia los aspectos políticos, sociales, culturales, etcétera, porque hoy en día las disciplinas no nos dejan en campos separados, sino que los enfoques son en forma compleja y en forma fractal. Y entonces tú estás en la sociología, José Antonio en la comunicación, yo en la economía, pero de pronto ustedes saben más de economía que yo, aunque yo no sé casi nada de periodismo ni de sociología. Y sobre la cuestión de PDVSA, eso simplemente no es la punta del iceberg. Yo creo que eso es yo creo que un trapo rojo. ¿Qué elaboración tiene en los cenáculos que tienen los cubanos, los brujos, los iraníes, los turcos y los chinos en Venezuela? Que es toda una nueva escalada pues, en la geopolítica mundial, y nosotros simplemente somos una especie de conejillos de India. No sé, no sé qué quieren hacer con nosotros con ese arroz con pollo que montaron allí, pero todos sabemos pues que en estos 23 años el manejo en términos monetarios ha sido superior al $1 billón, y lo que se sabe es que hay eh, grandes inversiones de venezolanos en España, en Estados Unidos, en las Islas Vírgenes, en Panamá y quizás en Asia y en... Claro, pero la pregunta la hacía porque fíjate, hace unos días, bueno, o unos meses, ya uno con esta cosa no sabe los tiempos, eh, el gobierno exigía para el tema de las negociaciones con Estados Unidos que le entregaran la plata, que era $3.000 millones. Resulta que eso es
el bolsillo chiquito del grupete de Tarek el Aizami, ¿no? Digamos. Pero la cosa que llama la atención es que a todos los vistieron como los visten en Estados Unidos, a imagen y semejanza. Yo no había visto eso en Venezuela, los visten de un color como naranja, ¿no? Y luego supuestamente el responsable no está bien, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿pero qué pasó ahí? Yo no entiendo, no sé si es que la información está sesgada por los medios, no sé, Bueno, porque es un pero esa es... show, perdón, eso es un show mediático, ¿no? Eso no, o sea, eso no, es decir, ¿quién se va? O sea, yo no sé si José Antonio, que es un periodista muy versado y muy ágil, le daría una vuelta a esa noticia. ¿Cómo la ves tú, José Antonio? Porque a mí me parece que eso es simplemente un trapo rojo. Eso es un show, yo no lo... O sea, a mí me parece que... Te escuchamos, José Antonio. Bueno, Me parece mira, que hay que meter presión a Maduro primero. Ok. en la primera de cambio, nosotros como periodistas, lo que pasa es que siempre dice, son los medios, es un show mediático. Bueno, es mediático porque el medio también tiene medios y los usa. Y quien primero difundió la imagen y llevó al camarógrafo y adoptó las poses fue el mismo régimen. O sea, las primeras imágenes emanan de ellos, no emanó de ningún medio independiente. Ahora, ¿cuál era el propósito de ellos? Impactar de que están haciendo pues una cruzada contra la corrupción a lo interno, pero luego aparecen acusando a los de la oposición inmediatamente, porque tú, fulano de tal, y tú, fulano de tal, y se remontaron a la época del Banco de los Trabajadores de hace no sé cuántos años en Venezuela, como intentando mezclar en el mismo paquete de corrupción a los de antes y a los de ahora, como si la corrupción de ahora no fuera mucho más protuberante que la de antes. ¿Entiendes? Esta se viene señalando desde un comienzo, no de ahora con el régimen que tenemos en este periodo, sino que desde que Chávez se montó allí, hay una cantidad de hechos a lo largo de la historia venezolana de los últimos 20 años que denotan que los corruptos son ellos. El Plan Ahora, Bolívar, el Plan Bolívar 2000, Odebrecht, las expropiaciones. ¿Qué es todo eso entonces? ¿Me entiendes? Entonces, claro, ahora cuando se dice que pero hay un José show, Antonio, cuando nosotros buscamos con pinza este evento de las bragas rojas que tú dices, es que en las mismas imágenes que ellos están haciendo, se denotó que es un show, porque uno que iba supuestamente con las manos atadas atrás, aparece dentro de las tomas que ellos están haciendo, rascándose la nariz y luego vuelve a poner las manos atrás. por eso. Dedujimos nosotros, los comunicadores independientes, que todos iban igual de sueltos. Y que No, entonces, pero es que hay otras imágenes que los colocan incluso igual de sueltos, a 3 o 4. Yo no sé, por eso te digo, con esta cosa de los montajes uno no sabe qué es qué, pero ahora hablando ya en términos como de datos, es decir, cuando tú ves al ex tesorero, como que el que lo llamaban porque en un juego de béisbol perdió un ojo, el El Tuerto tuerto Andrade, Andrade. el Tuerto Andrade dice que está cantando después de haber asumido y haber aceptado que él había robado, parece que es un poco más, pero él dice que era por $1.000 millones de dólares. Y luego a la nueva que está ahí en Florida, también tesorera o ex tesorera, se la acusa también de unos montos relativamente grandes. Entonces dice, bueno, si tú estás preocupado por recuperar reales, ¿por qué no empiezas a buscarlos entre, ¿no? Entonces pareciera que como que la cosa es mentira, ¿no? Es un engaño que hay que desmontar, que hay que aclararle a nuestra audiencia, porque en definitiva es el robo a los derechos humanos de los venezolanos, el robo a la salud, es el robo a la educación, es el robo al suministro de Perdón, agua, y es el ¿no? robo y es el robo a la verdad, porque es que convierten esto en lo que pronosticó 1984, aquella novela de Orwell. Es decir, simplemente no sabemos nada, porque hay una cosa que se llama opacidad, que es la gran arma por encima de las armas atómicas y los drones y todo eso, es el gran recurso hoy en día de la dictadura y quizás incluso de una parte de la guerra que también, en la que también forman parte los países democráticos. Es decir, no Lo que sabemos no, nada de nada. lo que me lleva y tú como economista sabes de eso, lo que me lleva al tema de la información y José Antonio como periodista, como comunicador también sabe de eso, que es la libertad por un lado, de expresión, pero por otro lado, la libertad de acceso a la información
y acceso a la información que es un bien público, ¿no? Entonces, no tener información epidemiológica, no tener información oficial sobre la diáspora, no tener información del Banco Central de Venezuela que le permita a quienes toman decisiones en el sector público y en el sector privado estar bien orientados, le causa un gran daño a la sociedad. ¿Qué dices tú de la libertad de expresión y del acceso a la información, José Antonio? Bueno, no hay que ir muy lejos. No hay que ir muy lejos. El cierre de Radio Caracas Televisión, el cierre de no sé cuántas, 180, 200 emisoras a nivel nacional en todos estos años. El cierre de una emisora recientemente porque divulgó la estafa que hay con la bolsa CLA con un atún y la cerraron. Y si no la cerraron, está por cerrarla, pero pusieron preso al director o alguien al que divulgó la información. O sea, te denota que definitivamente pues, ellos no quieren medios libres. Y ellos diseñan el tema comunicacional del día dosificado y como les da la gana, con la búsqueda de que los demás repitan y nada más, no te permiten acceso a las fuentes. Pero ponte a ver, hoy arrancan con el caso de las cementeras, que no es un caso nuevo, que tú sabes muy bien que la Guardia Nacional se apoderó de esas plantas hace muchísimos años. Todavía vivía yo en Venezuela, que para comprar un saco de cemento tú tenías que bajarte de la mula, ¿entiendes? Y pasar una semana para que te lo entregaran. Porque en ese momento yo estaba haciendo algunas construcciones y se me hizo imposible continuar porque el cemento desapareció del mercado y lo manipulaban ellos. Supuestamente que para el Gran Plan Nacional de Viviendas. Pero eso sabemos que no es verdad. Anteayer arrancaron con lo de la CBG y primero PDVSA. No sé con qué vendrán después. Hoy arrancaron, te lo digo porque lo leí esta mañana, con lo de la cementera de Guanta, en Puerto La Cruz. Que antes nosotros, antes incluso exportábamos algo de cemento, un repele, pero exportábamos y era cemento de calidad. Para las Islas del Caribe, correcto. Claro, y era de calidad y resulta que el nuevo cemento, después de que pasó a manos de algunos amigos de los que están en el estado, resulta que empezó a salir de mala calidad y en algunos casos hubo que agregarle, sumarle otros insumos para poder hacer edificaciones que soportaran algún peso. Estamos terminando el primer segmento y no quisiera dejar de escuchar a José Manuel en un minuto y algo el tema, ¿por qué este silencio sobre el tema de las estadísticas? No hay información oficial, sin embargo ellos dicen que la economía está creciendo al 5, al 10 y después lo decía el Credit Suisse, pero ya el Credit Suisse se hace como poco creíble, ¿no? Después de lo que ocurrió. Claro, diga usted allí. Claro, lo que pasa exactamente, lo que pasa con la parte estadística es que es una especie de fachada importante dentro del mundo de la información, es que las estadísticas nacionales las manejan los estados, pero los estados las manejan dentro de una normativa y dentro de unos estándares que implican supervisión, controles, etc. Pero como Venezuela dejó de ser vamos a decir, un sistema estatal, digamos, ordenado, forma parte de esa opacidad. Es decir, no conviene que se sepa cómo están las reservas nacionales, porque las reservas serían el respaldo de la emisión monetaria, y la emisión monetaria es totalmente descabellada. Entonces, ninguna información estadística, es que la información estadística en términos de economía también es parte del poder. Siempre, en cualquier país hoy en día, el índice de precio casi que es tan importante como la noticia de corrupción, ¿verdad? Yo no sé si José Antonio se acuerda, pero en la época que yo trabajaba en el INE, los primeros días de mes había un corre-corre allá en el INE por entregar la información del índice de precio, el costo de vida, porque eso afectaba toda la relación con los trabajadores. Entonces, en Venezuela no hay información estadística simplemente porque no les conviene, porque desapareció la hacienda pública. La hacienda pública es un concepto, digamos, macerado por más de 2 siglos desde que comenzó el capitalismo. Y la hacienda pública... Pero los tengo que cortar ahorita, nos vamos al corte publicitario, regresamos al segundo segmento, por favor desconéctense y se vuelven a conectar al link que yo les envié e inmediatamente tras la publicidad en la emisora
iniciamos con el tema de la hacienda pública para explicarle a nuestra audiencia el tema y los riesgos que se corren con la opacidad o la inexistencia de información. Okay. De acuerdo. Okay. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio. Todos los sábados a las 12:30 de la tarde. Por RCR.tv, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Ya de regreso en nuestro segundo segmento de La Voz de la Diáspora en Buen Provecho, con dos distinguidos invitados, invitados de lujo, porque son personas además con un historial y una acumulación de experiencias, conocimientos que son fundamentales, su inclusión para el desarrollo del país. José Antonio Lares, quien es periodista, además exdirector de información de Radio Caracas Televisión y Globovisión, ha trabajado y dirige programas de radio, montó plataformas, en estos momentos está dirigiendo el programa Ojo con Eso y la plataforma de Radio Victoria. Me corrigen por favor si me pierdo en algún momento. José Manuel Serna, quien es economista, PhD, doctor en economía, es empresario, ha sido asesor, consultor, y es profesor de la Universidad Central de Venezuela. Habíamos quedado en el segmento anterior hablando de
las debilidades de la estadística, las debilidades de la información en Venezuela. Cuando otrora, la OSEI, yo recuerdo que los ingleses estaban sorprendidos cuando hacían estudios de la pequeña y mediana empresa en Venezuela, por ejemplo, estaban sorprendidos porque las estadísticas en Venezuela superaban en calidad, en profundidad e incluso en historia algunas de las estadísticas de algunos de los países europeos. Y hoy esa información no existe, no existe información oficial sobre la diáspora. Pero el Banco Central de Venezuela también dejó de producir información y eso lo que hace es que un bien público de la democracia, que es la información, ha sido afectado. Y le habíamos cortado la palabra a José Manuel Serna, que en ese momento estaba hablando de la importancia de la información y el tema de la hacienda pública, como la ausencia de información es casi la desaparición de la hacienda pública. Así que sin más, por favor, José Manuel. Sí, mira, voy a tratar de ser muy sintético, muy sinóptico, porque el tiempo aquí es muy corto. Las revoluciones acaban con todo. La revolución que instalaron en Venezuela, como parte de su metodología, tenía que destruirlo todo. Y una de las cosas que había que destruir, y es muy lamentable, era lo que se había logrado en el desarrollo de la administración pública y de todo el sistema de gerencia pública que tenía Venezuela. La misma tendencia que teníamos, yo no sé por qué, pero era como una especie de signo que teníamos, a ver todo a través de la cuestión de la corrupción, etcétera, nos hizo descreer mucho de una gran cantidad de logros que tenía la democracia nuestra. Entre ellos un sistema de información bastante detallado y bastante completo en todas las áreas. Yo formé parte desde muy joven de mi estudio de economía del desarrollo de las finanzas públicas en Venezuela. Desde los años 60 nosotros teníamos control presupuestario, teníamos control legislativo, teníamos una Contraloría General y todos estos organismos eran independientes y ejercían una función muy importante de seguimiento y de tendencia a una gran transparencia. José Antonio lo debe saber, pues los periodistas estaban permanentemente enterados hasta de una licitación. Aquí no, aquí yo vi a Chávez decir un día en Bolivia, en un mismo programa, decir que el presupuesto lo habían instalado ellos. O sea, que el sistema de presupuesto lo habían creado ellos, porque antes no había eso. Y en el mismo programa le dijo a su tesorero, que creo que era el tuerto le dijo, mira, dale $10 millones a Evo. Así, o sea, algo que tenía que tener una aprobación, porque era una, no sé si era una donación o lo que sea, eso tenía que ir al Parlamento, eso no lo decía un presidente. Chávez Claro. manejaba eso como su casa. Entonces, claro, se acabó totalmente el rigor que requiere hasta una ama de casa tiene más rigor que lo que tiene hoy en día la administración pública. ¿Qué pasaba? Que ellos de un bolsillo a otro se sacaban los reales. Yo oí Sí, hablar aquella frase famosa que decía, dame mi milloncito, dame bueno, a mí No, tengo que hacerlo, tengo que decirlo aquí. Un amigo mío que en ese momento tenía un cargo muy importante en el gobierno, me dijo que por qué no le hacía yo un estudio para ver cómo le echaban mano a esas reservas del Banco Central. Era un compañero mío de la universidad, Dios chavista. mío. Y yo le dije, Ay, Dios mío. y yo le dije, mira, fulano, ¿cómo tú me vas a pedir a mí que yo haga eso? Si tú y yo juramos en el aula magna, ¿no? Juramos ser respetuosos y ser honestos en nuestra gestión profesional, y lo que estás haciendo es como decirme que le echemos mano a un dinero que no es tuyo ni mío ni es de Chávez. Y lo lograron. Es más, lo lograron contra la voluntad y con el gran, digamos, pesar que se llevó a su tumba nuestro profesor Maza Zavala, que creo que salvó Así su voto es, en ese momento. así es. Pero esto es muy largo de contar, pero esto es historia. Bueno, está bien, no tenemos información, es opaca, la poca que hay es poco creíble. Cuando dicen que creció el 10, no sabemos si es verdad o no es verdad. Que Todo eso es eso mentira, todo genera eso es la mentira. duda, por eso, pero va generando desconfianza y va sembrando la desconfianza, y por al lado también van sembrando miedo. Es decir, es el peor de los regímenes: miedo, terror, persecución, etcétera. Pero José Antonio, que sabe de medios un poco más que nosotros, o bastante más que nosotros,
Y le habló de una querida profesora también, Gloria Cuenca. Hablabas del tema de la ética y hablabas del tema de la libertad de expresión. ¿Cómo esto está afectando a un régimen que no solamente afecta a los números, que afecta a las personas, que las mete presas y afecta la libertad de expresión? Primero aniquilando medios, y luego intentando crear una lucha de clases al interior de los medios entre periodistas explotados y productores explotados y dueños capitalistas, ¿no? Hizo el intento, nunca la... Pero entonces fue apropiándose de los medios, lo fue cerrando, lo fue adquiriendo, lo fue invadiendo. Hay un estudio, no recuerdo ahorita el nombre de quien hizo el estudio, de quien lleva la data de cómo los medios han sido afectados, que revela cómo una de las razones por las cuales miles de periodistas se han ido del país buscando, porque no solamente los medios mismos, sino los medios privados que financiaban la publicidad en los medios privados que fueron pasando a manos del Estado. Entonces el control del Estado se hace en función de si vas a hablar mal, no te doy financiamiento, autocensúrate por favor para seguir funcionando, ¿no? A mí en algunos medios me llaman y me dicen, no diga por favor que es dictador, no diga, no hable de la palabra régimen, por favor, porque está en juego el cierre de la empresa. José Antonio, Bueno, te quedaste callado. No, estoy esperando a que termine, porque aquí hay que conjugar dos cosas, ¿no? Yo te hablé de lo ético y te puse como ejemplo pues, a la profesora que a cualquier periodista, inclusive de las viejas y nuevas generaciones, hoy día les preguntas, ¿qué es eso? Y sabemos lo que es eso. Porque en eso se insistía muchísimo en la escuela de periodismo, ¿no? A nosotros nos iba a corresponder manejar información de propios y extraños. Y eso requiere que tú tengas un adecuado equilibrio y que si tienes una versión tienes que buscar la otra. En consecuencia, nosotros no prejuzgamos. Y tan no prejuzgamos que todo lo que está diciendo José Manuel, nosotros lo usamos como fundamento. Los balances bancarios, las estadísticas ministeriales, todo lo que nosotros publicamos reflejaba lo que los economistas y los contadores y la gente relacionada con la economía evaluaba dentro de las instituciones públicas. Y nosotros nos fundamentábamos en esos datos para seguir el valor de la moneda, los índices de precio, el flujo de mercados, toda esa cantidad de cosas. Nosotros no éramos expertos en ello, pero nos correspondía interpretarla y cuando teníamos dudas acudíamos a los mismos que generaban la información para que nos lo clarificaran. En consecuencia, todo lo que nosotros divulgamos desde el punto de vista de la economía en Venezuela normalmente estaba fundamentado en esos estados de cuenta, en esos balances. Yo me acuerdo que la banca publicaba, todos los bancos tenían que publicar balance mensual en los periódicos impresos para que el país entero conociera cómo se movían tus depósitos y tus dineros puestos allí. ¿Qué cantidad iba destinada a los créditos agrícolas? ¿Qué cantidad iba destinada al turismo? ¿Qué cantidad se usaba para la nómina del propio banco? O sea, y ese dinero no se manejaba de manera oscura como se maneja hoy. Para ellos es un gran negocio suprimir todos los balances y todos los informes hasta del Banco Central. Claro. No, pero eso tiene una consecuencia. Un momento, antes hay dos temas que a mí me gustaría abordar en esta segunda parte para que no... Eso es lo que me estás diciendo y yo estoy llevando el tema de la información al siguiente terreno. Es decir, nosotros intuimos, frente a un cambio democrático en el país, nosotros intuimos que nos están dejando un país vuelto leña, ¿no? Espalillado, pues para que se han espalillado todos los reales. Entonces, pero no sabemos exactamente cuán espalillado está. Es decir, nosotros no sabemos cuál es el índice de reservas reales que tenemos, de las reservas internacionales, que sabemos que no dan para nada, pero bueno, no sabemos exactamente el monto de la deuda. No sabemos el monto de la deuda de estos contratos que tenemos y esos acuerdos con China y el financiamiento que se le está haciendo a los cubanos de mil maneras, o los acuerdos que hay con Irak, con Irán y con Turquía, o los acuerdos con Rusia. No sabemos. No sabemos qué está pasando en el tema ambiental. Es decir, tenemos información construida por la sociedad civil de lo que está ocurriendo al sur del Orinoco, de cómo se están destruyendo los ríos. No sabemos. Entonces, cualquier cambio que se produzca se va a enfrentar no solamente
a un país que nos deja en el esterero. Si no sabemos cómo está el metro de Caracas en términos reales, no sabemos cómo está la situación de las petroquímicas, no sabemos cómo está la producción petrolera en términos reales. Entonces, eso significa que el reto para quienes van a dirigir el proceso de cambio va a ser arduo, porque no es solamente decir hay que tomar tales decisiones, sino que las decisiones varían de acuerdo a la magnitud y a la gravedad de la desinformación que tenemos en cada una de las áreas. Entonces, díganme ustedes cómo resolvemos este tema, cómo aborda la dirigencia de un país que intenta transitar hacia la democracia, cómo aborda estos temas, pues eso tiene implicaciones incluso hasta para los préstamos internacionales, cuál es la magnitud del esfuerzo que hay que hacer para recuperar el sector eléctrico y dónde podemos sacar esos reales. Un economista nos podrá ayudar en este tema, José Manuel. Claro, y por eso es que yo desde hace mucho tiempo hablo de la dolarización de la economía, porque una de las cosas que hay que hacer es tener una unidad de moneda que te sirva para rescatar todo, y el bolívar no sirve, porque el bolívar no vale nada. Entonces, ¿qué hago yo con saber que el déficit que tiene la Universidad Central es de 10.000 millones de bolívares? No sé nada, no sé nada, porque no sé si son bolívares del año pasado o de hace 5 años, porque la unidad monetaria se deshizo, se pulverizó. El bolívar no existe, es una cosa del pasado. Entonces, lo mataron, lo mataron, asesinaron. no, pero además lo cortaron en pedacitos. Bueno, pero fíjate una cosa. Así como pasa con todo lo que es economía y todo lo que está medido en unidades monetarias, pasa también con otras estadísticas. Estadísticas de educación que son importantísimas, de salud, de cualquier actividad económica, de lo que tú decías, de todo el problema ambiental. Es decir, hay que hacer un esfuerzo enorme. Claro, hay mucha gente trabajando. En mi campo hay muchos, incluso economistas jóvenes de las nuevas generaciones, que han hecho trabajos muy importantes. Está ahí José Guerra, que tiene el Observatorio Venezolano de Finanzas, está Asdrúbal Oliveros, que también ha hecho cosas muy buenas, está Oscar Mesa, que mantiene un trabajo que merece un premio Nobel, porque Oscar Mesa tiene 40 años con el sistema de indicadores de los maestros, que todavía se usa con mucha confianza, porque Oscar incluso se creció de profesor a doctor en economía y tiene un índice de malestar que es buenísimo, que es un indicador muy bueno que se está utilizando. Y así hay mucha gente en todas las áreas, en medicina, etcétera. Pero hay que hacer un esfuerzo, primero porque la información que producen todos ellos no está oficializada. Entonces, hay un nivel de estandarización de la información que tiene que cumplir con cánones y con procedimientos y con rendición de información a organismos internacionales. Hay una ISO, así como hay ISO, que tú las conoces muy bien, ¿verdad? El estándar de calidad de cualquier actividad, hay ISO de información. Entonces, probablemente también hay en el lado comunicacional. Claro, pero en el tema comunicacional ha habido un esfuerzo, por ejemplo, y ahorita recordando a la profesora Gloria Cuenca, con quien tuve el honor de estar allí al lado, formó parte creo que soy el único no periodista de ese grupo con Expresión Libre. Expresión Libre viene documentando junto al IPI, junto a Espacio Público, junto a un montón de organizaciones, pero es que hay temas... conversando con especialistas en el tema de los medios, hay medios que han sido confiscados, hay otros que han sido expropiados, hay otros que han sido invadidos, y eso tiene consecuencias legales posteriores importantísimas. Es decir, lo que le hicieron, por ejemplo, a Radio Caracas Televisión con el asalto a la sede y los equipos que tú no sabes, eso no es exactamente ni siquiera no te doy permiso para que siga funcionando, sino que es hurto. Eso ¿cómo peleas tú después eso? Es complicado en términos legales. Es decir, que esto no es solamente que te cercenaron la libertad de expresión, sino que la discusión posterior para recuperar cosas va a ser complicado en términos legales. No, y eso aludo al tema. Eso es un esfuerzo enorme, eso es un esfuerzo enorme. Enorme. Entonces, y cuesta mucho dinero. Entonces, yo quería aprovechar que nos quedan unos pocos minutos para ir cerrando en dos o tres cosas, ¿no? La primera es, la semana pasada tuvimos como invitada a Catalina Banco. Catalina es historiadora, individuo de número de la Academia de Historia,
y ha trabajado mucho el tema de la migración que llegó a Venezuela en el siglo XX, no solamente la que todos conocemos, sino la migración eslovena, etcétera, etcétera, ¿no? Y una de las preguntas, siendo ella historiadora, que le hicimos tenía que ver con el cambio democrático y el tema que estaba en discusión de las elecciones y los candidatos, ¿no? Y hicimos mención a Manuel Caballero y a Rómulo Betancourt. Cuando se hizo el pacto de punto fijo, se discutió mucho los mínimos necesarios para avanzar en un proyecto de reconstrucción del país, porque todo esto que dijimos, medios, desinformación, crisis, Bolívar destruido, etcétera, es que nos están dejando un país que es necesario reconstruir. Y esa reconstrucción va a requerir un esfuerzo enorme y va a requerir recursos y va a requerir estabilidad y va a requerir paz para poder avanzar. Y además va a requerir dirección, hacia dónde apuntamos. Es lógico pensar primero en hacia dónde avanzamos y luego pensar en o acompañado de quién podría llevarlo adelante, o basta con decir quién va adelante sin plantear cuáles son los cambios que tenemos que realizar, porque son de enorme... Y voy a comenzar por José Antonio. Aquí este es el día de San José, los dos José. José Antonio, a ver qué nos dice sobre el tema. Yo soy de la opinión de que lo primero que tenemos que hacer es mantener, por la vía que podamos, de aquí hasta que ocurra el cambio y el alcance de la libertad y la democracia, el mensaje creador y positivo. Y eso no se logra sino con comunicación oportuna, fehaciente, corroborable, y por eso yo insisto que las tribunas tienen que ser hemisféricas, porque tenemos gente ahora en todas partes, sobre todo en América Latina hay muchos venezolanos regados. Inclusive intentar alcanzar Estados Unidos y parte de Europa a través de una plataforma que se difunda de manera regular, no de ocasión, porque es que el régimen nos apabulla con sus medios de comunicación, porque ellos tienen, de alguna manera, crearon la unicidad comunicacional para ellos. Los demás no tenemos cabida. Ahora, ¿cómo logramos nosotros que la democracia llegue a resplandecer de nuevo si no mantenemos a las nuevas generaciones inspiradas en que es el mejor sistema? Si no las tenemos enteradas de que hay planes y programas concretos y específicos que los ayudarán a ellos como generación de relevo a impulsar iniciativas y novedosas propuestas al país cuando se rescate la libertad. Porque llegar a Venezuela todos, como llegamos a la diáspora, en cambote, o sea, sin nada en las manos, sin conocimiento, sin preparación de temas y programas, nosotros no vamos a recuperar el país. Entonces tiene que haber una información muy clara y la manera de que la ciudadanía que va a funcionar en ese país rescatado tiene que estar consciente de que no es de la noche a la mañana y el mensaje tiene que ser muy alentador, la comunicación tiene que ser muy fluida en el sentido de inculcar principios y valores por encima de todo. Entonces yo insisto que nosotros tenemos que conformar plataformas comunicacionales hemisféricas para llegarle a toda nuestra gente donde quiera que esté, porque si no se van a desvincular más todavía de lo que es la democracia, porque andan sobreviviendo. Entonces esa plataforma nuestra, la que hemos creado en alianza con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza, tiene el propósito de tener al día todos los temas de estas áreas de las que hemos hablado: academia, educación, petróleo, electricidad, economía, finanzas, emprendimientos. O sea, para que la gente de alguna manera se vaya nutriendo de cuáles son las verdaderas vías para rescatar al país. No es en lo meramente político. El país, el rescate que necesita no es político, porque está despedazado, como te dijo José Manuel. Las arcas están vacías y nosotros requerimos de alguna manera de ver cómo nos vinculamos los que estamos afuera con los que estamos adentro hoy día para que puentemos en iniciativas comunes. Ok. Y una de esas iniciativas, antes de darle la palabra, porque nos quedan 2-3 minutos a José Manuel, es una de las que hemos hablado antes. Una de las iniciativas es crear allí en la Universidad Central, en la que ambos somos profesores, pero él además dirige a estudiantes de doctorado. Hemos tenido oportunidad de presentar temas. Una especie de el centro de migraciones que además se ocupa en este caso particular del estudio de la economía de las migraciones, pero eso no resuelve todo el problema. La reflexión tuya, José Manuel, para ir cerrando el programa en bueno, mira, minutos. No, yo creo que todos estamos trabajando un poco en eso. Tú estás trabajando muy bien en tu campo, José Antonio también, y nosotros también en el Comité de Economía, Empresa y Desarrollo
de Benamérica, tenemos ya casi 2 años con estos foros semanales donde hemos tenido gente de todas las áreas de la opinión y de la actividad económica, desde académicos hasta empresarios. Y estamos haciendo permanentemente un esfuerzo por poner en claro todos los problemas. Yo, por ejemplo, ahorita tengo uno de los proyectos que tengo, es el libro de Economía de la Diáspora, que no es el único que tengo otro. Y tengo uno que estoy manejando con mucha tranquilidad y con mucha paciencia, que es ¿qué hacemos con la industria petrolera? Y esta semana, el 12 de abril, la próxima semana, tenemos a José Toro hablando sobre eso. Pero ya tuvimos a Eduardo Betancourt y Benamérica tiene no sé si más de 200 programas ya sobre el tema de la industria petrolera, con toda la gente que está afuera, que sabe de petróleo y que sabe mucho de petróleo. Entonces, el petróleo sigue siendo un tema básico para nosotros. Yo tengo la idea de saber si es rescatable PDVSA y dentro de poco voy a sacar un artículo porque yo sabía cuánto valía PDVSA. Yo sabía. Y yo una vez le propuse a un gobierno que no quería fondo del Fondo Monetario y quería pagar la deuda. Y le dije, mire, eso es sencillísimo. PDVSA vale ahorita más de 100 mil millones de dólares. Valía como 500 mil, pero yo le dije nada más 100 mil. Y yo lo sabía porque en mi seminario yo hacía que los alumnos hicieran tesis sobre el valor de PDVSA, que es la empresa más, que es todo el capital de Venezuela prácticamente. Entonces, si nosotros sabemos cuánto vale PDVSA y hacemos una valoración de PDVSA en términos de estrategia, de rescatar los activos sumergidos, nosotros no vamos a tener un problema mayor, porque además tenemos otros activos sumergidos. Nosotros estamos trabajando permanentemente y nosotros tenemos un diálogo con todos estos colegas, con Humberto García Larralde, con Sari Levy, con todo el mundo, para ver, yo estoy empeñado en que debemos hacer esfuerzos por integrar las estadísticas que hemos ido construyendo de esta manera. O sea, el trabajo no es para mañana, el trabajo ya se está haciendo. Y te felicito a ti, Tomás, y a ti, José Antonio, porque yo sé que ustedes dos en su trabajo son sumamente tenaces y sumamente empeñados, y quizás a mí me sirven hasta de modelo y ejemplo, porque lo que hay que hacer es eso, pues. Y hay mucha gente, esa profesora Banco, y mucha gente en Venezuela, es infinita, y fuera de Venezuela también. Acabo de comprar un libro de Gustavo Villasmil, que lo recomiendo mucho, sobre la medicina en Venezuela, que es valiosísimo, porque Gustavo Villasmil es una persona de un gran mérito. Sí. Y si no lo has invitado, invítalo. No, es que no solamente lo invitamos, sino que es parte del clúster de la red global en el área de medicina, y hay un proyecto que acabamos de presentar, pero es que nos queda y así hay una nada. Larguísima. No, nada, mira, para que sepa, de todos modos, Tomás, en la Universidad del Zulia, yo también tengo una treintena de profesores, del decano para abajo, que también están prestos y participan con nosotros en esta red comunicacional, y en los Andes también. Bueno, entonces estamos cerrando el programa. Mil gracias. Esto lo que evidencia una vez más es que hay un esfuerzo enorme de la diáspora, de los venezolanos en la nueva geografía. Mira, no estamos contribuir al desarrollo del país, a la reconstrucción de Venezuela. Están lejos, pero no ausentes. Se mudaron. No, somos el Estado. Somos el Estado. Te voy a proponer una frase. No estamos muertos ni estamos de parranda. Para usar una frase estamos trabajando. Del chivo. Discúlpeme, pero tengo que cortarlo. Tengo que cortarlo. Estamos vibrando. Tengo que cortar. El estado 25 con 7 millones de habitantes, ¿correcto? Así es. 8. Un abrazo. Bueno, un abrazo. Saludos a nuestra querida audiencia global. Hasta el próximo lunes. Muchas gracias. Hasta el próximo lunes a la misma hora, 12 del mediodía, a través de rcr750.com, la emisora que se ve. Gracias, hasta luego. La voz de la diáspora, en buen provecho, con el profesor Tomás Páez. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750. La radio que se ve.